Profe, Y más o menos, profe. Yo estaba mirando ahí el link que mandó de las bibliografías, de las normas APA, y era como que había que ponerle como un pedacito de texto también, ¿no? No, hay que ponerle el título. Ah, solo el título, más el link. El título más el link. Si es un libro, Ok. también tiene que poner la editorial, por ejemplo. Cada cosa tiene alguna, o sea, en líneas generales lo que sí o sí tiene que tener es autor, año, título. Eso es lo mínimo. Bien. Después, cada archivo, cada formato en particular que nosotros estemos incluyendo, tiene una forma específica de hacerlo. Entonces, si es un video de YouTube, por ejemplo, tiene como que tenés que poner el nombre del canal, se pone de autor, se pone el año, después se pone el título del video y después se pone entre corchetes un coso que dice archivo de video recuperado de YouTube, etc. Como que tiene un formato particular. Eso lo van buscando y les va apareciendo. Yo lo hice, eso lo Profe. hice dentro del trabajo. Puse trabajo hice un trabajo de campo y hice unas entrevistas y busqué unos videos en YouTube también. ¿Está bien? ¿Las entrevistas las hiciste vos? ¿Cómo? ¿Las entrevistas las hiciste vos? Sí, se las hice a unas personas. ¿De una? Bueno, ahí tenés una forma de cómo citarlo. Yo no sé si ya te lo mandé eso. No, porque yo todavía no le envié el trabajo para que me lo vea, pero Ah, no bueno. alcancé. Si buscas ahí en el archivo de normas APA, hay una forma que dice comunicaciones personales. Yo lo único que hice fue poner el nombre, la edad de la persona, puse el sexo y puse tal cual me respondieron la pregunta que yo les hice, ¿Está bien? Está bien. O con punto sea, super. como no es un formato que hayamos visto, está bien. Pero igual, fíjate, porque hay una forma de incluir esas entrevistas que nosotros, si las realizamos nosotros mismos. Y los videos, yo puse videos y puse el link nomás de YouTube, no le puse nada, ¿En dónde? ¿En la bibliografía o en el texto? no en el texto. Bueno, en el texto no ponemos links, a menos que sea de esa forma que le estaba diciendo recién a tu compañera. O sea, ¿Cómo era? ¿vos qué hiciste? ¿Había una entrevista, por ejemplo, en un video y vos copiaste textual una parte de esa entrevista? ¿O cómo fue? No, puse unos videos del tema que yo busqué, puse 2 videos que hablaban de eso y los puse ahí, puse el link. Bien, si es algo que, por ejemplo, vos estás como una sugerencia o algo más no tan importante, sino que lo dejas ahí, puedes poner en el texto una nota al pie y en la nota al pie para más información o para algo que ilustra esto que estamos diciendo, visitar y ahí pones los links. ¿Sí? Esto en una nota al pie. Bueno, Es una opción. Si vos querés hablar de esos videos, vas a tener que citarlos con formato APA. Si, por ejemplo, vos te vas a explayar sobre lo que dicen esos videos, sacaste alguna definición, sacaste algo, con tus palabras, tenés que citarlos en formato APA. ¿Sí? Generalmente bueno, en el texto se pone el canal, el nombre del canal y el año. bueno, Bien. Si pones en la página, te aparece cómo citar un video de YouTube, te aparece. Tanto en el texto como en la bibliografía. Bien. Veo que hay varias con las manos levantadas. No sé quién seguir. yo quería hacer una consulta. Adelante. No sé quién me está hablando. Bueno, Yo una consulta, pero no levanté la mano. bueno, esperemos un segundito entonces. ¿Les Dale, parece? ahí levanto. Así ya saco la diapositiva. Tengo una cosita más para decirles y ahí vamos con las consultas. Bueno, una cuestión sobre la conclusión, que era algo que no les había, o sea, se los he mencionado, no se los puse en las consignas, pero sí lo he dicho en clase, que las conclusiones, que no tengan citas ni información nueva, solamente puede ser redacción propia, ¿sí? La idea es que ahí retomen los puntos centrales del informe que han hecho. Una sugerencia es que pueden agarrar los objetivos que se habían propuesto al principio y esos objetivos
y la introducción, comentar qué de eso se cumplió o qué fue lo que se desarrolló durante el transcurso del informe. Y algo que tenemos que evitar es las conclusiones del tipo deber ser de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, Jessica, que creo que es una de las correcciones que te hice a vos. Bueno, y lo que estaría buenísimo de esto es que podamos disfrutar todos del trekking y que nos cuidemos, y etc. Bueno, ese tipo de conclusiones no pueden ir en el informe. ¿Por qué? Porque son apreciaciones personales sobre cómo deberían ser las cosas. La idea de las conclusiones es que retomemos lo que se vio en el informe y lo expliquemos, o sea, y demos un cierre, una conclusión. Se pueden hacer sugerencias sobre cómo mejorar las cosas, se pueden hacer sugerencias, pero la idea no es plantearlo desde este lugar de que qué cosas, lo que tenemos que hacer ahora es, por ejemplo, hay gente que me hizo informes sobre violencia de género y me puso en la conclusión, lo que tenemos que hacer ahora es salir a luchar por más derechos. Sí, por más que yo esté de acuerdo con esa afirmación, digo, no es el formato del informe, el formato informe no permite este tipo de conclusión. Lo que ustedes tienen que hacer es atenerse a la información que han recopilado, ¿sí? Y de última, lo pueden poner en términos de sugerencias, ¿sí? O tal como vimos en el informe, cuando el movimiento se organiza, se consiguen más derechos. ¿Sí? Eso es una forma de decir más o menos lo mismo, pero no ponerlo en este lugar de, bueno, qué es lo que tenemos que hacer ahora y qué es lo que estaría bueno que pasara. ¿Sí? Profe, Sí, adelante. ¿puede dar otro ejemplo de sugerencia? Porque yo también puse el verbo de deber. Por ejemplo, en la conclusión puse se debe dejar de lado, no sé, era lo de la violencia, por ejemplo, de género en el área laboral. Bien. ¿Cómo lo podría cambiar? Y a ver, ¿cómo fue tu desarrollo? ¿Hablaste de algún tipo de prevención? En el desarrollo, No me acuerdo cuál era tu tema. el techo de cristal en la ciencia. Ajá. Había puesto sobre programas que como que ayudan a que no haya más violencia o que bajen los grados de violencia. Y en la conclusión puse que, bueno, gracias a esos programas se pudo como, no me sale la palabra, Disminuir la como que violencia. se pudo Está bien, bajar sí, la tasa de violencia sí, y si es algo que vos que... señalas a partir del texto, está bien. Si vos decís, como quedó demostrado en este informe, cuando se aplican, no sé, políticas de género, disminuye la desigualdad. ¿Sí? Eso es lo que bien. vos podés decir tranquilamente en la conclusión, porque te estás basando en lo que previamente estuviste desarrollando. ¿Sí? Algo que no podés hacer en la conclusión es decir, bueno, y ahora que tenemos toda esta información, lo que tenemos que hacer es salir y romper el techo de cristal con bombos. Digo, lo estoy diciendo de manera medio exagerada, pero ese es el tipo de conclusiones que tenemos que tratar de evitar. Porque si esto fuese un ensayo, sí podemos terminar con una conclusión más de ese estilo, pero tratemos de atener un poco más a lo que dijeron en el texto. ¿Sí? O por lo Bien. menos de plantearlo, incluso que sea algo más o menos parecido. Por ejemplo, ahí estaríamos diciendo algo más o menos parecido, pero de plantearlo muy atenido a la información que estuvimos brindando. ¿Sí? Como quedó demostrado, etc. O si no poner que si se pudo llegar a los objetivos. También. Sí, eso Bien. de cabeza es una buena opción siempre, es volver a los objetivos y señalar, bueno, la idea de este informe había sido tal cosa, en este recorrido desarrollamos qué era el techo de cristal, cómo era la cuestión en el CONICET y bueno, otras dependencias de la ciencia estatales, y bueno, se demostró que si bien se ha modificado, etc. ¿Sí? Como es lo que más o menos tiene que ir en todos sus informes. Pueden hacer sugerencias. Hubo gente que me puso sugerencias como si fueran la conclusión. Las sugerencias son sugerencias y la conclusión es la conclusión. Así que no son equivalentes. Si ponen sugerencias, está bien, pero tienen que también poner la conclusión. También pueden hacer caminos posibles para seguir investigando.
Por ejemplo, no sé, señalar cuáles fueron las limitaciones de este informe, como si por ejemplo hiciste sobre el techo de cristal en Argentina en las dependencias. Sería de gran utilidad también investigar este tema en, por ejemplo, la provincia de Neuquén. Y lo dejas ahí, o sea, como que y lo dejas como líneas posibles de otras investigaciones de otros informes. Eso también se puede hacer. Ah, buenísimo. Gracias, profe. Profe, ¿puede dar un ejemplo de citado de encuestas, por favor, en el chat? De encuestas. A ver, no lo sé así de antemano. Tendrías que mandarme cuál encuesta es la que estás. Yo hice tres encuestas, dos a personal de salud y uno a los de la comunidad, Ok. Pero entonces serían como entrevistas. para tener las dos vistas. ¿Serían como Sí, entrevistas? como entrevistas. Yo le puse encuesta, pero Bueno, sería entrevista pero entonces. ¿cómo fue la pregunta y la respuesta que vos obtuviste? ¿Por dónde lo llamaste? ¿Le mandaste unos WhatsApps? No, se las hice personalmente. Bueno, y eso... Pero tengo sí. que poner todas las preguntas que le hice, porque yo puse todas las preguntas que le hice, las respuestas. Si eran necesarios, o sea, no es estrictamente necesario que pongas las preguntas y las respuestas, pues directamente, no sé cómo lo organizaste el texto en ese sentido. Pueden estar, como opción general, mira, ya mismo se lo busco porque ya había otras personas que estaban buscando eso. Si ponen acá en la página de Normas APA, citar una entrevista propia, creo que les sale, ¿no? O una comunicación personal, creo que dice. A ver, citar una comunicación personal. Miren, acá tienen el formato de cómo hacer. ¿Sí? Si quieren les comparto pantalla. Ven, por ejemplo, esta es una opción. Pones el nombre de la persona, comunicación personal y el mes y el año. Acá sí es el único momento en que pondrías el mes en el texto, ¿sí? Y no se incluyen, según esto, en las referencias bibliográficas. O sea que eso se incluye solamente abajo de la entrevista de cada Solamente persona. sí. Sí, si son entrevistas que vos Buenísimo. hiciste, o grabaste o anotaste, etc. No, sí, yo las anoté, o sea, las escribí y le hice las preguntas y las fui anotando todas. Bien, bueno, ahí tienen. Recuerden, o sea, cada vez que tengan alguna duda con este estilo, si lo googlean acá les aparece casi todas las respuestas. Pero bueno, ahí tienen la opción y les dejé ahí también para, no me acuerdo quién era la otra persona. Sol, vos también habías hecho entrevistas. Bien, ahí tienen el link para cómo hacerlas, cómo citarlas en el texto. Sí, profe, yo había hecho eso. Bien, joya. Bueno, ahora Profe, sí, una consulta. adelante. Espera, vamos, Nosotros había en la- gente con las manos levantadas igual. Dame un segundo. Ah, bueno. Ahí estoy tratando de ver el orden. Bien, Jessica. Jessica, ¿estás ahí? Bueno, si no, mientras esperamos a Jessica, Kevin también había levantado la mano. Sí, Ahí profe, está. acá estoy, no podía desactivar el micrófono. Sí, No, yo la consulta era por las citas, porque yo tengo 2 citas que son más de 40 palabras. Y lo hice, o sea, intento dejarla más al costado, pero no puedo en el Word. ¿Cómo tengo que hacer? primero que nada, ya como son cuestiones
fáciles de googlear, chicos. O sea, correr un texto, hacer una tabulación, son todas cosas que ustedes pueden googlear. ¿Es a 1.3 la alineación? Sí, creo que ahí dice cuántos centímetros son. Sí, pero como líneas generales, por ejemplo, a ver. Vamos a ver. Profe, dicen que es 1.27 lo que es el DAP, ¿puede ser o no? No lo sé en este momento el número exacto de centímetros. Yo con que... Yo lo googleé en la y corrección. decía Yo lo googleé y 1.27. decía 1.27. Ajá. Y después decías que si eran 2 párrafos, en el primero es 2 y en el segundo es 1. ¿Puede ser? Puede ser, no lo sé. Pero sí, digamos que son cosas que pueden resolver, digamos. Como en líneas generales, mira, creo que también lo pongo acá. Porque en la corrección decía revisar lo de las citas, pero no sé qué parte tenía que revisar bien. Mira, por De ejemplo, la cita en general. porque pongamos que esto sea una cita, y creo que si tocamos acá directamente y hacemos esto, vamos a correr ahí, si tocamos acá y hacemos esto, vamos a correr ahí. Mira, ya está corrido a la izquierda. Y solo este párrafo. Sí. ¿Se vio? Sí. Bien, eso por un lado. Lo que yo te había corregido, que quizás es que, te había corregido la primera vez que me pusiste un texto que estaba con otro color o con otra letra, me volviste a enviar el trabajo y volví a estar con otro color y con otra letra. Entonces, eso es una de las cosas que te estaba corrigiendo. Lo otro es que no recuerdo, a ver, vamos a ver tu trabajo acá. O sea, tengo que poner todo en el mismo color, aunque sea cita. Sí, o sea, ustedes, mira, por ejemplo, ahí se ve. Es como que no se modifica cuando lo quiero arreglar. Mira, ¿ves? Esto estaba en otro color, era parte de lo que Sí. teníamos. Estaba en otro color y estaba en otra letra. Y acá, Claro, a ver, ¿qué hay que revisar de acá? Primero, esto está en otro color. Segundo, no van los nombres, no hace falta los nombres propios en la cita. No hace falta escribir año. Con 2015 está bien. Y acá, si esto es una cita directa, que es lo que te puse, falta el número de página. Si no tiene página, no tiene porque... Ajá, va el número de no párrafos. tiene. Contás los párrafos y señalás en qué número lo encontraste. ¿Sí? Así. Ah, bien. Bien. ¿Bien? Eso es lo que te estaba Bien. corrigiendo. Ah, listo. Y en líneas generales, esto es lo que tienen que poner. Por ejemplo, acá está señalando de recomendaciones, etcétera. Bueno, ¿de dónde salieron estas recomendaciones? ¿Las hace una página? ¿Las hace un ministerio? ¿Las hace, digamos, tenés que poner de dónde salieron estas recomendaciones? Uy. Bien. Bien. Igual, como comentario general, que era lo que para mí le faltaba a tu trabajo en específico, era profundidad. Queda en un plano demasiado descriptivo y no solamente, incluso en términos descriptivos le faltaba mayor descripción. O sea, hablabas de, tu objetivo era hablar de las dificultades y de los cerros en Neuquén que había, distintos volcanes y cerros que había para hacer trekking. Bueno, después cuando vamos al texto, me encuentro que no hay, digamos, una descripción de cómo son esos cerros, de qué lugares puedo encontrar, de cuántas personas los visitan, de con qué cuestiones particulares tengo que tener cuidado. Son como, es como una serie de recomendaciones muy, muy generales sobre cómo hacer trekking, pero que si le sacás la palabra Neuquén, casi que podrían ser de cualquier, o sea, de cualquier lugar. Entonces yo lo que te había recomendado es que le incluyas algunos datos de la provincia o incluso de los lugares donde estás, de los lugares que estás señalando ahí. Qué sé yo. Para mí, en general, creo que estuvo difícil encontrarle la vuelta para hacerlo como un informe, quedó como mucho, como un listado de recomendaciones muy generales, pero incluso si ya ahora que no queda tiempo, digamos, que queda poco tiempo, igual tienen una entrega posterior, se podrían profundizar
esas recomendaciones según el territorio donde lo estás haciendo. Entonces decís, bueno, los que tienen mayores dificultades son estos, hay que avisar a parques nacionales, hay que tener cuidado con tal cosa, se llega solamente en auto hasta tal lado y de ahí se camina, no sé, digamos. Pero Sí. Pero esa fue la sensación que me dio con tu trabajo, como que venía bien, pero después se quedó como en un plano demasiado en la superficie. ¿Sí? Me parece que le Bien. faltó más búsqueda de información. Sí, Igual. sí. No, decime. Que yo lo envié, ayer porque anoche me llegó la corrección y yo intenté corregirlo, pero no lo envié todavía con las correcciones hechas, porque, ¿qué pasó? A la mañana trabajé y ahora estoy saliendo y todavía no llego a mi casa, así que en plataforma está el otro, el que estaba mal hecho, digamos. Por eso tengo que enviar de nuevo. ¿Y lo pueden cambiar lo que enviaron? Antes de la ¿Se fecha de puede? cierre. Sí. Creo Y, que se puede. sí, se puede. ¿Hasta qué hora teníamos para Tienen hasta entregarlo? hoy a las 12 de la noche. Ah, listo, por eso. Recuerden, Si de lo todas leo ahora en maneras. plataforma está el anterior. Ok. Recuerden de todas maneras que también tienen la estancia de recuperatorio. Yo les había dicho, y me voy a desdecir, que si no entregaban ahora no podían entregar el recuperatorio y consulté por las dudas y no es así. Si no entregan ahora, no pasa nada, tienen la instancia de recuperatorio. ¿Sí? Pero aviso que ya no voy a hacer más correcciones si no lo entregan en esta primera instancia. ¿Sí? Profe, Tienen más tiempo, ¿en qué lo etcétera. mandamos? ¿Cómo? ¿Lo mandamos en Word? Sí, en Word o en Disculpe. PDF está bien. Bien, estaba Kevin, ibas vos. Sí, profe. Sabe que le iba a hacer una consulta. Yo estuve buscando, porque yo estaba hablando sobre el ACV en la Argentina, los casos de ACV en Argentina, y quería poner una definición, y según la OMS, y en el artículo que encontré lo menciona la OMS, o sea, es como que cita la OMS y da su definición, pero no la encontré oficialmente en la página de la OMS y quería saber cómo citarlo y cómo poner en la bibliografía. Bien, si no encontrás de ninguna forma, por ejemplo, ahí yo les había dicho esto al principio de la clase, ahí tenés dos opciones. La primera es buscar en el texto, por ejemplo, ¿tenés ahí el nombre del autor? Sí, igual, eso me olvidé decirle justo, me hice acordar acá lo último, aparece de dónde lo sacaron, y no sé si poner de esa información, porque yo solamente quiero La la definición. definición de la CB, la OMS. Claro, y a lo último te larga, y yo no dije, no sé si ponerle de dónde saqué el artículo y ahí de dónde ellos lo sacaron, o directamente ir a la información, no sé si me Sí, explico. tenés esas dos opciones, vos podés elegir. Digamos, si en el artículo que vos estás leyendo, pongamos que es estoy con Pérez y González, pero pongamos que es de Vázquez. Vos estás leyendo un artículo de Vázquez y ahí encontraste la cita que necesitabas, que es una cita de la OMS. Tenés dos opciones. O vas a la bibliografía que puso este tal Vázquez y buscas de dónde la cita, o sea, entras al artículo que citó y ahí buscas la definición ya en la página de la OMS, o pones como señala la OMS citada en Vázquez y acá el año, y ahí pones la cita. Si es directa, si va a ser directa y pones cita directa, o sea, que abrís comillas, pones la definición y pones el número de página o el número de párrafo del texto de Vázquez. ¿Sí? Eso es una recomendación general para todos. Bueno, buenísimo, profe. Y una última consulta. Dale. Después yo quería poner como tips que decía el Ministerio de Salud, y yo no sabía si directamente copiar y pegar o simplemente decir como dice que el Ministerio de Salud y a lo último poner directamente el link, porque no, No, o sea, no el dice nada. link, no, recuerden que los links no van en el texto. Lo que sí puedes poner así sobre este tema, el Ministerio de Salud de Argentina, o de la Nación Argentina, no sé cómo estará. Si tiene el año de la publicación que vos estás sacando la sugerencia, lo pones, ponele que sea el 2020. Así pones. Si no tiene fecha, le pones
Y ahí si tiene y sobre el final, si tiene, pones todas las recomendaciones, y sobre el final, si tiene página, pones el número de página, y si tiene párrafo, pones el número de párrafo. ¿Bien? Como una Buenísimo, cita profe. Gracias. normal. Acuérdense de no poner links en el texto, a menos que lo pongan en una nota al pie como una sugerencia por si alguien quiere leer otra cosa. Pero cada vez que citamos en el texto, solamente año, autor. Y número de página, número de párrafo, si la cita es directa, o sea, si copiamos textual lo que decía. Bien, Gracias, profe. sigue Candela. Profe, tengo varias dudas. Primero, ¿de cuántos renglones tiene que ser la cita? De los que quieran. Como sugerencia general, no pongan una cita eterna. Y si lo hacen, explíquenla muy, muy bien. Porque, o sea, no, pero después los renglones no importan. Lo que importa, por lo menos para el formato, es la cantidad de palabras. Bien. Bueno, y después otra duda. Nosotros con mi compañero sacamos info de una revista que se llama Mayo Clinic y no hay autor. ¿Cómo hacemos en ese Mayo Clinic caso? va a ser el autor. Perfecto, es el autor entonces. Sí. Y después, otra cosa, lo último, vio que usted dijo, cuando recién explicó, que cuando nosotros poníamos un gráfico en una de las páginas explicando, teníamos que poner como una breve redacción arriba de lo que íbamos a hablar en el gráfico, ¿o no? No, claro, cuando ponen por ejemplo, ¿vos de qué era tu tema? Nosotros tenemos menopausia. Bueno, haces un gráfico, por ejemplo, en el de, no sé, que por un lado están los años de las personas que tienen menopausia y del otro lado están, no sé, la división por países, qué sé yo. Entonces te aparece que en países, o sea, si voy a tirar cualquier WhatsApp, en países con mayores temperaturas la menopausia empieza antes. Eso es lo que vemos en el gráfico. Bueno, eso lo tenés que explicar. Entonces, ¿cómo muestra el gráfico? Las personas que les pasa tal cosa o que viven en tal lado tienen una mayor propensión a tener la menopausia antes. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, o sea, nosotros, por ejemplo, hicimos así nada más que con el tema de los síntomas. ¿Qué síntoma presentás más a la hora de, por ejemplo, no sé, 22% de esos focos? Tanto porcentaje de tantas cosas. Pero antes del gráfico ese hicimos como una pequeña introducción a explicar lo que estábamos hablando. ¿Está bien si lo ponemos así? Sí, está muy bien. O sea, perfecto. Lo que no tienen que hacer es que pongan información en un gráfico y que la dejen ahí como si la información hablara por sí sola. Perfecto. ¿Sí? O sea, o Genial. antes o después, si ponen primero antes, ponen tal como gráfico, tal como muestra el siguiente, la figura 1, el siguiente gráfico, etc. Y lo otro que tienen que hacer es abajo de cada gráfico, cada cuestión que incluyan, es de dónde lo sacaron. Perfecto. ¿De dónde sacamos el gráfico? Sí. Eso no hace falta Genial. que sea con formato APA. Los gráficos y las imágenes ponen simplemente copiada de o retomada de o... Así. ¿Bien? Y las imágenes lo mismo. ¿De dónde sacamos la imagen? Sí. Perfecto. Gracias, profe. Bien, quedan 4 minutos, chicos. No, 9 quedan hasta que se termine esto. Así que vamos avanzando. Sol, la tengo acá. Estaba Gaby, me parece. Ah, estaba Gaby, es verdad. Está Gaby primero. Sorry. Bueno, igual voy a hablar yo, porque Gaby, sabía consultar yo, Rocío Viedma, la compañera de Gaby. Estamos haciendo el TP juntas. Bien, dale nomás. Bien, nosotros ya lo terminamos el TP, lo único que yo tengo dudas es con la conclusión, ¿cómo puedo agregar la recomendación para que sigan, no sé, para que el lector pueda seguir leyendo información acerca de la violencia? O sea, ¿cómo lo recomendaría? Sin hablar o sea, sin decir yo recomiendo, nosotras recomendamos. Y eso lo puedes poner en el texto, por ejemplo, más que en la conclusión. O sea, vos te gustaría recomendar más lecturas. No, capaz el manual de violencia laboral del gobierno, que está bueno. O sea, trae información re importante y es re didáctico. Bueno, ¿y lo citan en algún momento? Sí, lo citamos 2 veces.
Bueno, ahí cuando lo citan en el texto ponen una nota al pie, digo, como si quieren tener más información sobre esto, se recomienda leer completo el tal manual. Ah, bien. No en la conclusión. Y no tanto en la entonces. conclusión porque, sí, quizás el tipo de sugerencias que uno puede hacer en la conclusión es más de cómo podría seguir investigándose este tema, o... Bueno. Sí, por ahí. Buenísimo, entonces. Otra consulta, profe, Sí, de parte de las dale. dos. Sería, en cada gráfico hay que poner abajo de donde lo sacamos, por más Sí. que se repitan. Por más que se repita. Dale, listo, gracias. Profe, yo tengo una duda. Tengo acá a Sol y después ya estamos y después quien quiera siga. Sí, dale Sol. No, mi última duda era la de los márgenes de las páginas. Es 254 los 4 lados. Sí, yo pongo 254 en los 4 lados y me queda una banda de páginas. Ah, porque quedó medio largo tu trabajo. Sí, Bueno, no pasa. ¿Cuántos son una banda de páginas? tengo 13 hojas, No, está bien. pero bien. se me va a 15 con el formato de ese del margen. Ok, bueno, fíjate si puedes recortar algún pedacito. Igual 15 vos le hiciste también le hiciste una, ¿cómo se llama? Una carátula, un índice. Y yo le hice una carátula, índice, y después empecé a hablar con introducción, desarrollo, todo. Bueno, fíjate si podés recortar alguna parte, fíjate si no tenés muchos enters en el medio, digamos, y si no, bueno, no pasa nada. O sea, la idea es que no se vayan muchísimo, porque ya con eso, si tenés 2 o 3 páginas entre carátula y cosas, está bien, pues ya te queda de 12 el trabajo y está bien. Pero bueno, si puedes recortar algún pedacito que vos digas que no o si tiene mucho espaciado entre los títulos y el texto, o entre o capaz hiciste doble enter en alguna parte, fíjate. No, sí, traté de reducir todo, porque aparte también le puse imágenes. Ah, bueno, Pero y fíjate bueno. si hay alguna imagen que nos haga falta. Bueno, listo. Profe, Gracias, Cristina. Sí, no, nada, dale. le hago una consulta. Usted me puso acá que me faltó citar toda la bibliografía y yo lo puse, o sea, se pone, yo tengo anotado acá que es apellido, la inicial, y si hay otros autores del mismo texto o en el mismo párrafo sería. Ah, porque vos lo que hiciste, no entendí muy bien qué era, me lo mandaste hoy igual, y yo como les dije, no, ya hoy no llegaba a corregirles porque ya estaba ahí la fecha ya de entrega. Me hiciste algo muy extraño que a ver, estoy tratando de ver dónde está tu trabajo. Acá. Mira. Porque yo acá tengo anotado que es, pero no entendía bien si es de cada párrafo o del texto en sí, de dónde lo sacamos. O sea, yo tengo anotado que en los artículos se pone el apellido, la inicial, apellido, inicial, de vuelta apellido, y después va el día, mes, año, el título del artículo, el título periodístico, y ahí va el link recuperado de... Claro, pero mirá lo que pasó acá. Este es tu trabajo, ¿no? Sí. Sí, ese. acá. Esto, o sea, esto no entiendo si, por ejemplo, cada uno de estos años tendría que ser un artículo en sí mismo, ¿o no? No, lo que yo hice fue fijarme en todo el artículo que yo hice, en el trabajo que hice yo, buscar de esos que yo puse primero, fue así como yo lo entendí, por eso le estoy preguntando. El que yo puse así como está primero, lo saqué de un solo artículo. Entonces yo puse los apellidos, la inicial, el año, y ahí puse el título del artículo de dónde lo saqué, y ahí el título de la página que yo elegí, y ahí puse el link. A ver, déjame ver si entiendo bien. Vos entonces usaste 2 textos, que son estos 2. Claro, sí. Ah, Y el de bien. abajo Entonces, vendría a ser del otro texto.
lo que confundiste acá Y es el de que abajo. Ajá. vos tenés que poner acá, no tenés que poner todas las personas que se citan adentro del texto, solamente el autor. Bien. Entonces, esto está bien. El que hizo el artículo solamente, ¿no? Solamente el autor, el resto no son autores. Bien. Ujú. Claro, eso yo no entendía si esto Bien, era, porque yo lo vi así, digo, estos son 1, 2, 3, 4. Es que yo lo entendí así, por eso le preguntaba. Yo no. lo había entendido así por lo que yo tenía en las anotaciones acá, entonces por eso me saqué mi duda ahora. Solamente Entonces el autor. es... ¿Quién es el autor? ¿Baeza? Bien. Ujú. Ponele que No, sea- ahí me fijo, Bueno, porque... estos, todo el resto se Ajá. van, digamos, con eso Sí. solamente el autor del texto, la gente que cita adentro no nos importa, o sea, no va en la bibliografía. Y Claro, ponele el que hizo el acá artículo, nada más. Ajá. está bien el título, esto está bien. ¿Y de dónde lo Claro, registrás? ajá. Está bien, el Y resto. y me puso que no lo puse en formato APA. Claro, porque no. Por esto que tiene un montón de autores que no, con años distintos. Bien. Bien. Bueno, ahí lo corrijo. Por eso, yo pensé que Ajá. acá había señalado 1, 2, 3, 4 artículos y no entendía. Claro, es que yo como tengo anotado acá, pero no, claro, Es si el autor. lo hacen 3 el mismo artículo, claro. Por ejemplo, si hay 3 personas que hacen ese artículo, se pone el apellido y la inicial, Se pone, así es, por pero ejemplo, no lo que están adentro. Pongamos Ujú. que el artículo se haya sido escrito por Baeza, Connell y Messner. Ajá. Pero son todos, o sea, Claro. todos son coautores del mismo artículo que va a ser un solo año, poner el 2010. No, estos son no así. Claro. Ahí se pone Ajá. Baeza B, Y le hago... con el R, ahí sí, pero acá vos tenés un Ajá. solo autor, claramente, pues son todos autores individuales. O sea, y vos solamente Claro. señalás el autor del texto que vos estás leyendo. Si ese texto cita a otros, no va en la bibliografía. Bien. Y otra consulta, profe, le tengo que poner tipo así como como me mandó acá, que usted que me fijara, dice un pedacito de texto o no. ¿Cómo? Acá me puso revisar acá y me mandó lo de normas APA y ahí aparece como que ponen un pedacito de texto en la bibliografía y ahí empiezan a poner los datos del autor. ¿Puede ser? Que sea así, o no tenemos que poner un pedacito del texto, digamos. No, ojo porque ahí en normas APA te van a aparecer dos cosas. ¿Cómo citarlo? Bien. En el texto, o sea, cuando